Me llamo Martín. He vivido 72 años sin pedirle nada a nadie. Lo que hice, lo hice solo. Y lo conseguí callado. Ese silencio fue mi mayor error. Un silencio costoso que mi yerno, Héctor, interpretó como debilidad, o peor aún, como una miseria humillante. Yo solo quería que mi hija, Ana, fuera feliz, que no pasara las penurias que su madre y yo conocimos al principio. Ana se casó con Héctor hace 10 años. Él tiene un buen negocio de distribución, o al menos eso parece desde fuera. Pero los negocios, como la vida, tienen cimientos invisibles. Y el cimiento de Héctor, el pilar que él creía inamovible, era mi chequera. Héctor no lo sabía. Y esa era la ironía más amarga de mi vida. Cuando Héctor empezó, nadie creía en su empresa. Necesitaba un crédito robusto. El banco, por supuesto, pedía garantías inalcanzables. Héctor estaba desesperado. Ana me rogó. Me dijo que era la oportunidad de sus vidas, que solo necesitaban un pequeño empujón inicial. Yo tenía mis ahorros, mi casa pagada y una póliza de jubilación que había mantenido intacta durante décadas, pensada para mis últimos años de tranquilidad. Hice lo que un padre tonto hace. Lo sacrifiqué todo en secreto. No le di dinero, directamente. Eso habría sido caridad, y Héctor era demasiado orgulloso para aceptarla. En lugar de eso, me reuní con mi gestor de toda la vida, el señor Romero. Firmé como aval solidario del crédito principal de Héctor, un aval que cubría el 80% de la línea de crédito operativa de su empresa. El contrato era estricto. En caso de incumplimiento, mis activos, incluyendo la casa, responderían inmediatamente. Pero el acuerdo tenía una cláusula especial, crucial. Yo podía rescindir mi aval sin previo aviso si el banco determinaba un riesgo moral o financiero elevado, o si se demostraba el uso indebido de los fondos. Yo tenía el poder de vida o muerte sobre su negocio, pero repito, nadie lo sabía, ni Ana, ni, crucialmente, Héctor. Para ellos, yo era solo el padre viudo que vivía en una casa vieja y hacía sopa de pollo los domingos. Durante 10 años guardé ese secreto. 10 años de desayunos solitarios, de ver a Ana y Héctor prosperar, comprar coches caros, ir de vacaciones a la playa, y yo allí, sentado en la sombra, el garante silencioso de su prosperidad. El pensamiento de que un solo error de Héctor podría borrar mis ahorros me despertaba a las 3 de la mañana. Pero el afecto que sentía por Ana siempre ganaba la batalla al miedo. Hasta aquel domingo de junio. Habíamos quedado para comer en su casa nueva, una mansión de 3 plantas que habían hipotecado con orgullo, pero que, en realidad, se había construido gracias a que yo había liberado el capital operativo de su negocio. La comida fue tensa. Héctor estaba irritable. Hablaba por el móvil a gritos, maldiciendo a proveedores y clientes. Finalmente, tiró la servilleta sobre la mesa, con un ruido seco que detuvo la conversación. «Necesito 50.000 para el martes», dijo, mirando a Ana, sin dirigirme la palabra. Ana suspiró, agotada. Llevaba días así. «No tenemos esa liquidez inmediata, cariño. Ya sabes cómo están las cuentas. Tuvimos que pagar la cuota del coche». Héctor se recostó en la silla, frotándose la sien. «Es ridículo. Mi margen de crecimiento está limitado por el flujo de caja. Si no cubro esa brecha, pierdo el contrato del mes que viene». Ana, siempre intentando mediar, me miró con esa sonrisa forzada que usan los hijos cuando van a pedir un favor incómodo. «Papá, ¿tú podrías echarnos una mano?». Yo estaba concentrado en el puré de patatas. Me tomé un segundo antes de contestar. No quería darles un cheque en blanco. Necesitaba enseñarles, sutilmente, a gestionar el riesgo, no a depender del rescate. ¿50.000? Eso es mucho. Yo no manejo esas cifras. Pero si necesitas algo para salir del apuro,
Yo podría prestarte unos 1.000 euros, para que no te quedes sin gasolina o algo así. Mi oferta fue sincera. 1.000 euros, provenientes de mi pequeña pensión, eran un gesto de ayuda personal, no un rescate corporativo. Héctor rió, una risa corta, desagradable, que sonó como el crujido de hielo seco. Levantó una ceja y me miró por primera vez directamente. En sus ojos no había afecto, solo desprecio. ¿1.000 euros? ¿Para qué me sirve eso, Martín? ¿Para comprar unos caramelos? No estamos pidiendo dinero para el supermercado. Ana trató de suavizar el golpe. Héctor, no seas grosero. Papá tiene sus propios gastos. Pero él ya estaba lanzado. Su frustración y su arrogancia se mezclaron en un cóctel tóxico que lo llevó a decir lo que siempre había pensado de mí. Déjalo, Ana. Es la realidad. Tu padre vive con lo justo. Lo siento, Martín, pero necesito capital real, capital de inversión, no migajas. Con todo respeto, Martín, tú eres un mendigo comparado con las cifras que maneja mi empresa. Un mendigo. La palabra se deslizó por la mesa, fría y aceitosa. Mendigo. Mi corazón no se aceleró. Hizo algo peor. Se detuvo. Sentí un vacío helado, como si me hubieran drenado la sangre del pecho. Un mendigo. Yo, el hombre que garantizaba su vida de lujo. El hombre que, en ese preciso momento, era legalmente responsable de la deuda de 300.000 euros que mantenía su empresa a flote. Héctor me había llamado mendigo en la casa, que yo, indirectamente, había pagado. Lo dijo delante de mi hija, que se encogió, avergonzada, pero sin capacidad de defender mi dignidad por completo. Me quedé allí, en silencio. La furia no era roja ni ruidosa, era negra, densa y perfectamente articulada. Era la claridad absoluta que viene después de la traición. Todo el miedo que había sentido durante 10 años, toda la preocupación por perder mi pensión, se evaporó. Ahora solo quedaba la decisión. Entiendo, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, casi un susurro. Héctor ya había vuelto a su teléfono, ignorándome. El problema estaba resuelto para él. El viejo era inútil. El problema persistía. Bueno, si es lo que necesitas, 1.000 euros no te servirán. No te preocupes. Me levanté de la mesa, despacio. El silencio era palpable, solo roto por el tecleo furioso de Héctor. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Ana. A casa, respondí, recogiendo mis llaves y mi chaqueta. Me giré hacia Héctor, que apenas levantó la vista. Espero que resuelvas pronto tus problemas de liquidez, Héctor. Es crucial que los cimientos de tu negocio sean estables. Él asintió con desdén. Lo serán, Martín. No te preocupes por eso. Si supiera que yo era el maldito cimiento. Salí de la casa sin despedirme de nadie más. Conduje los 20 minutos hasta mi casa sintiendo una extraña paz. Era la calma del cirujano antes de la incisión, la calma del que tiene que hacer algo terrible, pero necesario. Llegué a mi pequeño estudio, donde conservaba los documentos originales del aval. Estaban guardados en una caja fuerte ignífuga, junto a las joyas de mi difunta esposa. Saqué el legajo de papeles bancarios, amarillentos por el tiempo, el contrato de la línea de crédito rotatoria, la cláusula 4.2, rescisión del aval por decisión unilateral del garante. El banco necesitaba notificación formal por escrito y luego 30 días para ejecutar la revisión del riesgo. En el momento en que yo notificara la revocación de mi aval, la línea de crédito de Héctor se congelaría automáticamente, o el banco le exigiría garantías sustitutivas por el 80% de la deuda en un plazo ridículamente corto. En la práctica, al cerrar mi línea de crédito, yo estaba ahogando el negocio de Héctor de inmediato. Sin mi aval, no había capital operativo. Eran las 4 de la tarde de un domingo. Quería que esto fuera rápido.
Localicé el número personal de mi gestor bancario, el señor Romero. Estaba prohibido llamarlo fuera de horas, pero él sabía lo delicado de mi situación. Marqué el número, esperando que estuviera disponible. Después, de 2 tonos largos, su voz somnolienta contestó. «Martín, ¿sucede algo? Es domingo». «Señor Romero», dije, manteniendo mi voz firme, sin una pizca de emoción que pudiera revelar la humillación que acababa de sufrir. «Necesito iniciar el proceso de rescisión del aval que tengo sobre la empresa de distribución logística del señor Herrera». Hubo un silencio profundo al otro lado de la línea. Romero sabía perfectamente qué significaba esa solicitud. Significa que a partir de ese momento el señor Herrera quedaba financieramente expuesto. «Martín, ¿está seguro de esto? Es un paso enorme. ¿Es su hija?» «Estoy seguro, señor Romero. Es una decisión financiera necesaria, basada en un riesgo moral que se ha vuelto intolerable. Le enviaré el correo electrónico de confirmación formal ahora mismo. Por favor, asegúrese de que el N211 proceso se inicie a primera hora del lunes. La línea de crédito debe estar congelada antes de las 9 de la mañana». «Entiendo. Ya mismo preparo la documentación interna. Es de esperar que el señor Herrera reciba una llamada urgente del banco mañana. Necesitará una nueva garantía por 300.000 euros. Ese ya no es mi problema, señor Romero. Gracias por su discreción». Colgué el teléfono. Me senté en el sillón, con la mano aún sobre el documento del aval. Había pasado de ser el garante silencioso de la prosperidad de mi yerno a su ejecutor anónimo. Héctor me había llamado mendigo. Yo le había contestado cerrándole el acceso al capital de su empresa. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Una explosión que, por suerte para mí, ocurriría a 300 kilómetros de distancia, en la oficina de su gestor bancario, a la mañana siguiente. La humillación había terminado. La justicia estaba por empezar. Y apenas era lunes. Necesitaba ver su cara. Necesitaba saber qué haría Héctor cuando la realidad financiera le golpeara en la nuca, justo cuando más necesitaba esos 50.000. La casa estaba oscura. Saqué mi viejo portátil. Abrí el buscador. Busqué empresas de seguros de caución de última hora. No iba a darle ni un minuto de ventaja. Necesitaba saber exactamente cuándo y cómo recibiría la noticia. Mi plan apenas comenzaba. La primera fase, el corte de suministros, estaba hecho. Ahora venía la fase 2, la observación silenciosa de las consecuencias. Necesitaba estar cerca de Ana para entender el pánico que se desataría en esa casa que ya no podían permitirse. Abrí mi agenda. Hora de llamar a Ana. Era tarde, pero no importaba. Tenía que inventar una excusa para visitarlos esta semana. El mendigo iba a ir de visita y no iba a llevar caramelos. Salí de esa casa sintiéndome más sucio que humillado. La palabra que Daniel usó resonaba en mis oídos como un pitido agudo. Mendigo. No era la primera vez que me trataban con desdén. Desde que me jubilé, mi valor ante los ojos de mi familia se había reducido a 0. Pero esa noche, esa palabra, dicha con ese tono de asco, lo cambió todo. Conducía lentamente de vuelta a mi casa. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. No sentía rabia explosiva. Sentía algo peor, una profunda y helada tristeza. Una tristeza que se transformó en cálculo puro. Daniel creía que yo era un anciano pobre, viviendo de mi pensión, pidiéndole un plato de sopa de vez en cuando. Esa era la fachada que él y mi hija Clara habían construido para sí mismos. Ellos, los exitosos, y yo, el peso muerto. Pero la realidad que sostenía su prosperidad era una verdad oculta, guardada bajo 7 llaves bancarias. Daniel jamás supo quién firmó realmente los papeles de expansión de su empresa de logística.
Él creía que su contadora había conseguido una línea de crédito millonaria gracias al excelente historial de la compañía. Eso era falso. La empresa era joven, con pocos activos tangibles. Necesitaba un garante robusto para manejar ese volumen de capital. Ese garante era yo. Vendí el pequeño apartamento de la costa que había comprado para mi jubilación. Liquidé mis mejores bonos de inversión. Concentré todo mi patrimonio disponible en una cuenta específica. Ese dinero, esa capacidad de liquidación inmediata, era el aval que el banco exigió para sostener la operación de Daniel. Casi $2 millones en riesgo. Mi garantía personal es la alfombra mágica que sostiene la alfombra de su negocio. Y él, el hombre que vive, come y presume gracias a mi silencio financiero, se atrevió a llamarme mendigo. A mí, su techo de cristal. Llegué a casa y el silencio de las paredes me dio la bienvenida. Preparé un whisky, pero no lo bebí enseguida. Lo sostuve en la mano, observando el hielo derretirse lentamente. Recordé las excusas, las navidades donde me mandaban un vale de regalo en lugar de invitarme a cenar, los domingos donde mi silla quedaba vacía. Papá, estamos muy ocupados con la empresa. Abuelo, Daniel tiene una reunión importante. No podemos llevarte al médico. Pero cuando Daniel necesitaba un cheque certificado para una emergencia de flujo de caja, el teléfono sonaba a los 3 segundos tratando de detener la urgencia. Yo era el cajero automático que no cobraba comisiones. La indignidad se había ido acumulando, poco a poco, gota a gota. La palabra de esta noche fue la última gota. Una inundación de traición. Me di cuenta de que no solo había ayudado a mi hija por amor, había ayudado a Daniel por orgullo. Quería demostrarles que todavía era fuerte, que era capaz de protegerlos. Ellos interpretaron mi ayuda como debilidad, mi silencio como estupidez, mi generosidad como obligación. El juego había terminado. No iba a permitir que me trataran como a un objeto descartable solo porque no conocían el valor real de lo que tenían en sus manos. Tomé mi celular y revisé mi agenda de contactos. Necesitaba moverme rápido, con precisión y en el más absoluto secreto. A las 8 de la mañana llamé a Roberto. Roberto había sido mi socio en el mundo de la banca durante 20 años y ahora era un abogado financiero reconocido. Él manejaba todos mis asuntos complejos. Su voz sonó un poco dormida. Carlos, ¿todo bien? ¿Tan temprano? Mi voz era fría, sin rastro de la emoción que me había consumido horas antes. Roberto, necesito un favor delicado, de carácter urgente e irreversible. Le expliqué la situación. Omití la parte del insulto. Un buen banquero no explica sus decisiones por despecho. Las explica por estrategia. Necesito que prepares los documentos para revocar mi posición como garante solidario en la hipoteca comercial de Industrias Daniel, la que firmé hace 3 años. Roberto guardó silencio al otro lado de la línea. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Carlos, ¿estás seguro de esto? Estamos hablando de una revocación que activará de inmediato la cláusula de incumplimiento. El banco no tiene por qué esperar un reemplazo. Cierran la línea y exigen el pago completo en 72 horas. Lo sé, Roberto. Ese es precisamente el punto. Pero, ¿y Clara, tu hija? Preguntó, con cautela. Clara es la esposa de Daniel, y Daniel es quien dirige esa empresa. Las decisiones que él toma afectan a su familia. Yo solo estoy tomando una decisión que afecta a mi dignidad. Ellos eligieron su camino. Yo elijo el mío. Roberto suspiró. Se escuchó el sonido de papeles moviéndose. Él sabía que cuando yo tomaba una decisión así, no había vuelta atrás. Necesito tu firma en persona, Carlos, y necesito enviar notificaciones legales al banco y a la empresa. ¿Cuándo vienes?
Voy ahora mismo, Roberto. Necesito que esto sea nuestra operación, solo tú y yo. Que nadie se entere de este movimiento hasta que el banco haya ejecutado la cláusula de impago. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. El sol ya se había levantado, iluminando un mundo que pronto sería muy diferente para Daniel. Si él quería un mendigo, le mostraría el costo de tratar a un hombre con dignidad como si fuera uno. Me puse mi mejor traje. No el traje de un anciano en retirada, sino el traje de un hombre de negocios que iba a ejecutar la transacción más importante de su vida. La transacción de la justicia silenciosa. Me dirigí al despacho de Roberto. Sabía que al final del día, yo ya no sería el garante de Daniel, y el reloj de arena de su negocio comenzaría a correr sin que él lo supiera. El juego había comenzado. La espera me resultaba insoportable, pero la justicia siempre merece una buena preparación. El aire en el coche se sentía como vidrio roto, frío y cortante. No dije nada mientras conducía de vuelta a casa. Mi esposa, Lucía, iba a mi lado. Ella tampoco dijo nada. Ella estaba acostumbrada al teatro de mi yerno, Martín. Estaba acostumbrada a que me minimizara, pero hoy había cruzado una frontera. Mi puño derecho seguía apretado en el volante. Lo apreté hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Mendigo», había dicho, «viejo inútil que solo espera heredar». Esa frase no era solo un insulto, era una declaración de guerra. Llegamos a la casa. Entré en mi estudio sin encender las luces. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando barras de sombra sobre la alfombra persa. Me senté en mi silla de cuero, la silla que había visto la construcción de toda mi vida. La respiración me costaba, no de cansancio físico, sino de la carga de la humillación. No era la primera vez que me faltaba al respeto. No era la primera vez que sugería que mi dinero ya no era mío, sino una simple reserva para su futuro. Pero la insolencia de hoy, frente a toda la familia, había sido quirúrgica, diseñada para herir y para dejar claro quién mandaba ahora. Martín creía que yo era un obstáculo, un abuelo, molesto que pedía silencio cuando él hablaba de sus grandes negocios. Lo que él ignoraba, lo que mi propia hija ignoraba, era el andamio que sostenía su fachada de éxito. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte empotrada detrás de la estantería de libros. Introduje la clave que solo yo conocía. La cerradura giró con un clic seco. Dentro no había oro ni joyas, solo papel. Papeles que valían más que todo el oro del mundo. Saqué la carpeta etiquetada simplemente MC, Garantía 2018. El peso de ese folio en mis manos era el peso de toda mi vida. Me senté de nuevo y abrí el contrato bajo la luz tenue. Allí estaba, mi firma, al pie de cada página crucial. No solo había prestado una suma inicial a Martín para que iniciara su empresa de logística. Eso fue hace 7 años. Lo fundamental era el aval. Cuando su negocio creció, el banco exigió una línea de crédito rotatoria de 5 millones de euros, una cifra que permitía a Martín moverse rápido, comprar inventario y asegurarse contratos grandes. El banco no confiaba en la volatilidad de su sector, confiaban en mi historial. Yo puse mi casa, puse una parte significativa de mi cartera de jubilación y, lo más importante, puse mi reputación de décadas con la entidad bancaria. Yo era el garante silencioso, el ancla invisible que evitaba que el barco de Martín zozobrara en cualquier tormenta de liquidez. Martín solo veía el crédito en su cuenta. Nunca vio el riesgo que yo asumía. Si él fallaba en un pago grande, el banco venía a mí. Venía a mi mesa, a mi casa. Y él se atrevió a llamarme mendigo. Observé mi firma. Una firma que era de facto la llave maestra de su negocio.
Todo este tiempo, él había actuado con la arrogancia del dueño absoluto, sin saber que el verdadero dueño del grifo era el anciano al que despreciaba. Sentí una oleada de frío que no era ira, sino una calma aterradora. La claridad del cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Necesitaba confirmar los plazos. El contrato era claro. Yo había cedido la garantía con un preaviso de 30 días, a menos que existiera una causal grave que pusiera en peligro mi patrimonio. Pero había una cláusula que mi abogado, el viejo don Fernando, había insistido en incluir, casi como una broma macabra: la cláusula de riesgo moral y fiduciario. Esta cláusula permitía revocar el aval en un plazo de 72 horas si el garante podía demostrar un comportamiento que denotara deslealtad extrema o negligencia deliberada que afectara directamente la relación de confianza fundamental. Martín había violado esa confianza fundamental de la manera más pública y cruel posible. No se trataba solo de dinero, se trataba de mi valor como persona. Me había pasado la vida trabajando para no ser una carga, para ser un sostén, para que mis hijos y mis nietos pudieran tener un punto de partida mejor. Y la recompensa era el desprecio. Si hubiera sido un error de cálculo o un negocio fallido, yo lo habría ayudado de nuevo. La familia es la familia. Pero este ataque no era financiero. Era personal. Era un intento de borrarme de la ecuación. Comprendí que si dejaba pasar esto, Martín no se detendría. Me pisotearía hasta que cediera mi casa y mi dignidad. Martín operaba en un mundo donde la fragilidad de los ancianos era su oportunidad de negocio. Saqué mi teléfono fijo, el de la línea privada, el que no usaba para llamadas familiares. Necesitaba 2 llamadas. La primera a don Fernando, la segunda al director de la sucursal bancaria. Eran las 7 de la noche, demasiado tarde para una llamada formal. Decidí esperar hasta la mañana. Quería que esto fuera metódico, silencioso, letalmente eficiente. Puse el contrato de nuevo en la caja fuerte. Me senté solo en la oscuridad por media hora. Lucía entró tímidamente. «¿Estás bien, querido?», preguntó, con la voz suave, sabiendo que yo no lo estaba. «Mañana», respondí. Mi voz sonó grave, casi ajena a mí. «Mañana se acaba el juego, Lucía». Ella me miró. No preguntó qué juego. Ella sabía que estábamos al borde. «Martín ha pisado un cable de alta tensión», dije. «Y ahora va a aprender lo que sucede cuando se toca el poder en silencio». Ella asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Sabía que esta decisión significaba una fractura, quizá irreversible, en la familia. Pero la dignidad a esta edad no es negociable. Fui a mi escritorio y saqué una hoja en blanco y una pluma. No iba a esperar las 72 horas de la cláusula. El insulto fue demasiado grande. Mi plan requería que el impacto fuera instantáneo, que golpeara cuando Martín estuviera en medio de alguna transacción importante. Que la humillación financiera coincidiera con el recuerdo de la humillación personal que él me infligió. Escribí, con letra firme, la nota que entregaría a don Fernando a primera hora. Una instrucción simple, directa y sin espacio a la negociación. Revocación inmediata del aval MC. Cierre de línea de crédito. Utilizar la cláusula fiduciaria. Ejecutar a las 11:00 am de mañana. No hay marcha atrás. Firmé. Apagué la luz del estudio. La mañana siguiente iba a ser el día más largo de la vida de mi yerno, y yo solo tenía que esperar a que saliera el sol. Me acosté, pero el sueño no venía. Mi mente repasaba la lista de proveedores que Martín tenía que pagar esta semana. El pánico que sentiría cuando el banco le negara el dinero sería el eco del dolor que yo sentí hoy. Y yo estaría observando el silencio, esperando la llamada de mi hija. Esa llamada que inevitablemente llegaría, llena de rabia y súplica.
¿Qué le diría a ella? ¿Cómo explicar que la protección de mi honor valía el colapso de la vida de su esposo? Esa era la única duda que me quedaba en la noche. Pero la decisión de actuar ya estaba tomada. El reloj avanzaba inexorablemente hacia las 11:00 am. El punto de Norit. Retorno. Los días que siguieron a mi visita al banco fueron un silencio pesado. No había prisa. Sabía que la acción bancaria tardaría un par de horas en procesarse del todo, pero el efecto sería inmediato. Cuando te cortan la respiración financiera, el pánico es instantáneo. Esperé, no con ansiedad, sino con la calma helada que solo llega después de tomar una decisión irreversible. Había puesto la dinamita. Solo tenía que esperar la explosión. El teléfono se mantuvo en silencio toda la mañana. Tomé café, leí el periódico, miré el jardín, cosas que se hacen cuando se ha desmantelado el futuro de alguien. A mediodía, el teléfono vibró en la mesa. No era mi hija, era Lucas. Su número parpadeaba con una insistencia agresiva. Lo dejé sonar. Quería que esperara. Quería que sintiera esa punzada de incertidumbre, ese vacío que llega cuando el acceso a tu vida de lujo se cierra de golpe. A la tercera llamada, descolgué. Su voz era un rugido estrangulado. No era el tono confiado del empresario exitoso que me había llamado mendigo. Era la voz de alguien que se ahoga en arenas movedizas. «Padre, ¿qué hiciste? Responde». Mi voz fue tranquila, casi aburrida. «Estoy aquí, Lucas. ¿Ocurre algo?» «¿Que si ocurre algo? El banco, la línea de crédito, está congelada, completamente bloqueada». «Ah, ¿sí? Qué extraño». «No es extraño. Estábamos a punto de cerrar el trato con los proveedores de Milán. El pago de la nómina de mañana. El banco dice que el aval ya no existe, que la garantía ha sido revocada». Se detuvo, jadeando. «Solo usted podía hacer eso, padre. Explíquese ahora. ¿Fue un error? ¿Quizás firmó algo mal?» El tono seguía siendo de reclamo. Aun en el colapso, seguía culpándome por ineptitud, no por intención. No le di la satisfacción de la furia. «No fue un error, Lucas. Fue una decisión». Se hizo un silencio absoluto en la línea. Un silencio de incredulidad. «¿Decisión? ¿De qué habla? El banco nos presta el dinero a usted Bartan y a mí. Mi empresa es el sostén de su hija. ¿Por qué haría esto?» «Dijiste que yo era un mendigo, Lucas. ¿Lo recuerdas?» Hubo una pausa más larga. El ruido de una respiración superficial al otro lado. Sabía exactamente a qué me refería. Lo había dicho en la cena de cumpleaños de mi nieto, delante de todos. «Padre, yo...» Estaba molesto. Eran solo palabras. No podemos mezclar los negocios con... Tú mezclaste los negocios con la dignidad, Lucas. Ahí es donde te equivocaste. Su voz se quebró. Pasó de la indignación al ruego forzado. «Escúcheme, esto es grave. Si la línea de crédito no se restablece en las próximas horas, perderé la inversión de este trimestre. Podríamos quebrar. ¿Es eso lo que quiere? ¿Dejar a su propia hija en la ruina?» Su manipulación era tan burda, tan predecible. Usar a mi hija como escudo. «Hijo, tu hija tendrá que aprender a vivir de lo que tú generes. Con trabajo honesto, no con dinero ajeno garantizado por la persona que desprecias». «No lo desprecio. Yo le agradezco su apoyo, pero esto es demencial. Es mi vida. ¿Por qué no me avisó?» «No avisé porque tú tampoco avisaste cuando decidiste pisotear mi reputación en público». Colgué, lentamente, sin despedirme. Mi mano temblaba levemente al dejar el teléfono. No por miedo, sino por la adrenalina del acto. Había sentido el golpe en el pecho, pero era un dolor necesario. La única forma de limpiar la herida infectada que era nuestra relación. Esperé 5 minutos. Mi hija, Sara, ya lo sabría. Lucas, en su desesperación, ya la habría llamado. Esta vez, cuando el teléfono sonó,
El identificador de llamadas mostraba su nombre. Sara no lloraba, gritaba. Gritaba con esa clase de histeria que solo aparece cuando su estilo de vida está amenazado. «Papá, estás destrozando a Lucas. Es su empresa, su vida. ¿Qué clase de maldad es esta?» «Sara, cálmate. Tu esposo insultó a tu padre. No importa. Las cosas que se dicen se olvidan. Pero cortar su dinero. Estás actuando como un niño vengativo. ¿Por qué tienes que hacer esto tan difícil?» Su voz me dolía más que la de Lucas. Lucas era un oportunista. Sara era mi sangre y priorizaba el lujo sobre el respeto hacia mí. «Sara, fui tu garante. Yo aseguré todo su capital para la expansión. Él me llamó mendigo. ¿Crees que el respeto de un padre vale menos que un acuerdo bancario?» «Papá, por favor. La mansión, la escuela de los niños, todo está ligado a ese capital». La mansión. Siempre la mansión. Nunca mi paz. Nunca mi dignidad. Si el negocio de tu esposo es tan frágil que colapsa si su garante decide retirarse tras un insulto, entonces nunca fue un negocio sólido, Sara. Era un castillo de naipes. ¿No lo entiendes? Nos vas a dejar en la calle. Nadie queda en la calle, Sara. Yo aún tengo mi casa. Siempre pueden volver a donde se criaron. Esa frase la detuvo en seco. La humillación de volver a mi casa, a la casa que ellos despreciaban por ser modesta, eso era peor que la ruina. ¿No vas a revertirlo, aunque te lo pida yo? El banco tiene sus procedimientos, hija. Lo que está hecho, está hecho. Tienen que encontrar una nueva garantía. Era una mentira a medias. Podría haber firmado una reversión, pero no lo haría. Lucas quiere hablar contigo. Quiere venir y disculparse. No necesito sus disculpas, Sara. Necesito su comprensión del respeto. Que venga a verme mañana, si quiere. Pero que sepa que mi puerta está abierta a mi yerno, no a su banquero. Colgué de nuevo. Me levanté y fui a la sala de estar. Me senté en mi sillón viejo, el que Sara quería tirar, porque no combinaba con nada. Miré por la ventana. El sol de la tarde filtrándose. No sentía alegría, solo un cansancio profundo. Había ganado, sí, pero la victoria no era dulce. Era solo el alivio de haber defendido mi nombre. Sabía que la batalla real comenzaría al día siguiente. No la financiera, sino la emocional, cuando vinieran a rogar y yo tuviera que mantenerme firme. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para restaurar el crédito? ¿Podrían mirarme a los ojos y admitir su error sin resentimiento? Dudaba de Lucas, dudaba de Sara, pero mi línea ya estaba trazada. O me respetaban por lo que era, o no tendrían nada de lo que yo pudiera ofrecer. Aún quedaba un último movimiento, una contingencia que Lucas no esperaba. Tenía que prepararlo antes de que amaneciera. Mañana la tensión sería insoportable. La línea de crédito fue congelada a las 11 de la mañana. Para el mediodía, el teléfono fijo de mi casa comenzó a sonar de manera histérica. No contesté. Lo dejé sonar hasta que se rindió. Sabía que lo que había hecho era una bomba de tiempo. Roberto usaba ese capital para mover su día a día, para pagar nóminas grandes, para comprar materiales por adelantado, para cubrir los huecos temporales que cualquier negocio de construcción tiene. Cuando el banco le dijo que los fondos estaban inaccesibles y que la línea de garantía había sido suspendida temporalmente por orden del garante, el pánico debió ser monumental. A las 2 de la tarde, mi hija, Laura, me llamó. Su voz ya no era la de siempre. No había dulzura, solo desesperación y un tono de exigencia que me hizo arrugar la frente. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando con la cuenta de Roberto? Él no puede pagar a los obreros. Es una locura». Respondí con una calma glacial, observando el sol caer en mi jardín. Lo que pasó es lo que tenía que pasar, Laura.
Hay consecuencias para la falta de respeto. ¿Falta de respeto? ¿Estás hablando de esa tontería de la otra noche? Papá, esto es un negocio. Son vidas, son empleos. No puedes mezclar tus sentimientos con esto. Tu marido mezcló mis sentimientos con mis finanzas cuando decidió humillarme, le recordé. Cuando decidió que mi dignidad valía menos que un centavo en su bolsillo. Él usó la frase, este mendigo no tiene nada que decir. Hubo un silencio tenso en la línea. Laura sabía que la frase era cierta. Esa línea de crédito, Laura, no es dinero de nadie más. Es capital que yo avalé con mi patrimonio. Es mi responsabilidad. Si el garante es un mendigo, si no tiene capacidad, entonces no puede ofrecer garantías de millones. ¿No es lógico? Ella comenzó a llorar, pero sus lágrimas sonaban a rabia, no a tristeza. Él ya viene para allá, papá. Esto tiene que arreglarse ya, o pierden todo. Colgué. No tenía nada que esperar. La espera fue corta. Unos 20 minutos después, la camioneta negra de Roberto aparcó frente a la casa. El ruido del motor acelerado y el portazo resonaron en la tranquilidad de mi calle. Entró sin llamar, seguido de Laura, que tenía la cara roja o hinchada. Roberto no estaba enojado, estaba frenético. Su corbata estaba desajustada, su frente brillaba. Alfredo, ¿qué significa esto? Tienes que revertir esa orden ahora mismo. Tengo 2 obras paradas. Perderé contratos millonarios por tu egoísmo. Me levanté lentamente de mi sillón, sintiendo el peso de mis años, pero también el peso de la autoridad que nunca antes había ejercido sobre él. Siéntate, Roberto, ordené, señalando el sofá. Mi voz era baja, pero firme, tan firme que se detuvo a medio camino de su diatriba. No me voy a sentar. No soy tu empleado. Soy tu yerno y soy la persona que sostiene a tu hija. No me harás perder todo por un comentario tonto. No fue un comentario tonto. Fue una declaración de valor, corregí. Dijiste que yo era un mendigo, que no tenía nada, que mi opinión no valía nada porque no tenía acceso al capital. ¿Recuerdas? Roberto se pasó las manos por el pelo. Estaba molesto, estaba bromeando. Sabes que respeto tu posición. Laura intervino, suplicante. Papá, por favor, él no lo dijo en serio. Solo deshazlo. Esto es sabotaje. Sabotaje, repetí, mirando a mi hija. Cuando te acuestas cada noche en una cama segura y tu marido conduce un coche de lujo, crees que ese dinero proviene de su genio empresarial. En parte es cierto, pero los cimientos de ese genio eran mis ahorros, mi confianza y mi firma en documentos que arriesgaban la casa que heredé de mis padres. Me acerqué a Roberto, que finalmente parecía encogerse. Ya no era el magnate seguro de sí mismo. Era un hombre asustado. Tú me garantizaste que tu éxito me daría un lugar en la familia, no una carga. Me garantizaste respeto, no humillación. Pero la noche del domingo me miraste desde arriba, desde la cima de mi dinero, y me llamaste mendigo. Roberto intentó la súplica. Por favor, Alfredo, dame una semana para conseguir nuevos avales. Pero si pierdo esto ahora, mi empresa se declara en quiebra antes del viernes. Ese es el costo de tratar a la gente como si fueran basura, Roberto. Mi corazón dolía, no por él, sino por mi hija. Sabía que esto la afectaba directamente. Hablemos claro, continué. No te he quitado el negocio. Solo te he quitado la muleta que yo te ofrecí. Tú debes demostrar ahora si realmente eres el empresario brillante que dices ser, o si solo eras un gestor afortunado de dinero ajeno. Laura se dejó caer en el sofá. ¿Y qué quieres, papá? ¿Qué quieres que haga para que esto se arregle? Ella pensó que yo quería dinero. Pensó que quería una disculpa pública o un nuevo coche. Quiero dignidad, Laura, y quiero una frontera.
Me senté frente a ellos. Mi decisión ya estaba tomada. No podía devolverles el acceso de inmediato, porque el daño ya estaba hecho. Si volvía a firmar, me humillarían de nuevo en 6 meses. La línea de crédito queda suspendida indefinidamente. No te daré nuevos avales. Roberto, si tu empresa sobrevive, será por tus propios medios. Te doy mi palabra de que no presionaré al banco, pero tampoco te ayudaré. Roberto protestó, su voz rompiéndose. Pero sin esa liquidez, esto es imposible. Es la ruina. La ruina es lo que sentí cuando me dijiste que yo no valía nada. Ahora, tú sientes la ruina del bolsillo, y es mucho menos dolorosa que la ruina del alma. Respondí, sin una pizca de remordimiento en mi voz. Miré a Laura. La tristeza era genuina ahora. Te amo, hija, pero he aprendido una cosa muy dura. Si la gente piensa que eres débil, te pisa. Y yo no seré pisoteado en mis últimos años por alguien que come de mi mano. Roberto salió furioso, haciendo sonar la puerta con rabia, prometiendo venganza o represalias, pero su amenaza sonó hueca. Él sabía que yo tenía el control del tablero financiero. Laura se quedó, mirándome con una mezcla de resentimiento y comprensión. ¿Esto es para siempre, papá?, preguntó, refiriéndose a nuestro vínculo. Eso depende de ti, hija, respondí, y de lo que elijas valorar. La dignidad se negocia a diario, la tuya y la mía. Me quedé solo en el silencio. El golpe había sido dado. La justicia financiera era fría, pero efectiva. Roberto enfrentaría la crisis de su vida laboral. Su imperio, construido sobre arena y mis avales, se tambalaleaba. Yo había recuperado mi poder, pero había arriesgado el amor de mi hija. Y esa era una batalla que aún no sabía si estaba dispuesto a perder. Solo el tiempo diría si el precio de mi dignidad sería la soledad total. Pero por ahora el mendigo tenía la llave de la caja fuerte, y la usaría para asegurarse de que nadie jamás volviera a llamarme así. La espera por la reacción final de Laura apenas comenzaba.